¿Cómo están? Bienvenidos a esta clase del curso de Sanidad del Alma con la lección de herido y sanado. Estamos avanzando en este proceso de sanidad y esto es un paso muy importante. Quédate con nosotros. ¿Qué tal? Otra vez aquí estamos con la siguiente clase de nuestro curso y ahora nos toca ver el tema que se llama herido y sanado. Y antes de comenzar vamos a ponerlo todo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ponerlo todo en tus manos. Invitamos al poder de tu Espíritu Santo para hablarnos, para llevarnos a toda verdad. Te entregamos nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. Y abrimos nuestro corazón, Señor, para que tu verdad pueda entrar y transformar nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que nos toca se titula Herido y Sanado. Quiere decir que con lo que ya hemos visto que nuestra alma puede ser herida, hemos visto cómo puede ser herida y, y vamos a ver en esta clase por qué es necesario que seamos sanados, qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas con respecto a todo esto, cuál es el propósito de Dios al llevarnos a un proceso de sanidad. En Isaías 61, que dice, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Eso está en el Salmo 139 del 23 al 24. Luego Isaías 61 dice, el Señor me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Ese es el propósito de la sanidad del alma. Que tú tengas gozo en lugar de luto, alegría en lugar de angustia, que tengas el reflejo de la gloria de Dios en lugar de un manto de ceniza. Y pues el ministerio de sanidad del alma tiene el propósito de embellecer a la esposa de Cristo, embellecer a su iglesia. El Espíritu está deseoso de quitar todas las manchas y todas las arrugas que puedan haber en nuestras vestimentas. Comercial, si ustedes ven entre todas las prédicas que tenemos, tengo una prédica que habla de las vestimentas. Y si tú entiendes lo que es el concepto de vestirte en la identidad que Dios te ha llamado a tener, entonces puedes entender aún más que nuestras vestimentas deben estar limpias, sin mancha y sin arruga, para que podamos realmente fluir en lo que Dios nos ha mandado a la tierra. El Ministerio de la Sanidad Interior permite que cada coyuntura en el cuerpo de Cristo pueda funcionar, que no seas una mano que está separada del cuerpo o un dedo que dejó mocho, manco al cuerpo de Cristo. Cuando tú por tus heridas te separas y no puedes convivir y tienes problemas con el cuerpo está enfermo, el cuerpo no está sano. Dios quiere que su iglesia sea sana y tú eres un miembro de ese cuerpo y tú tienes que estar sano para que su iglesia pueda cumplir su propósito en la tierra. Tú eres parte de la iglesia. Ese embellecimiento de la esposa es para que Él se presente a sí mismo una iglesia gloriosa. Esa manera en que nosotros podemos fluir los unos con los otros.
Y en ese embellecimiento de la esposa, que es nuestro, nuestro punto número uno en el propósito de esta sanidad del alma, eh, eh, podemos ver que, que el propósito de que haya Cristo venido a la tierra es que se entregó para que la iglesia pueda ser santificada y limpiada. En Efesios 5:26 dice que lo hizo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por medio de la palabra. ¿Sí? La palabra nos lava, ¿sí? Él vino a redimirnos para que las escrituras se vuelvan realidad en nuestra vida, y esas escrituras nos lavan, nos purifican, nos santifican. ¿Qué es santificar? Es, esa es la palabra agrazo, agiazo, perdón. Y esto quiere decir separarse de la comunión con el mundo para consagrarse a una comunión con Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya no vas a convivir con nadie allá afuera? No. Quiere decir que tú estás apartado para un propósito, y que aunque convivas con el mundo, no eres parte del mundo, ¿sí? Tú tienes que convivir con el mundo porque pues vives en el mundo, vas al trabajo, vas a la escuela, tienes transporte, convives con otras personas, vas a la tienda, vas al súper, tienes una vida diaria, ¿sí? Pero eso no quiere decir que lo que tú eres pueda ser afectado o cambiado por algo que va contrario a lo que es la palabra de Dios. Cuando tú eres abrazado, identificado con la palabra de Dios, aunque vives en el mundo, no eres parte del mundo, como dijo Pablo. Dios mandó a Jesucristo para que lo que somos tú y yo vaya de gloria en gloria, y entonces pueda Cristo presentar a su esposa, a su iglesia, como una iglesia gloriosa. Otro punto es que Él quiere presentarnos como una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Qué es una mancha? La mancha es algo que te ensucia, es algo que no debe estar ahí, porque algo sucedió y te dejó la marca, te dejó una mancha. Dios mandó a Jesús para limpiar esas cosas sucias, esas cosas que no deben estar ahí en nuestra vida. ¿Qué es una arruga? Arruga son las marcas que nos va dejando el tiempo, ¿sí? Y que reflejan lo que, o sea, reflejan pues toda una vida. Entonces, ¿qué hacen ciertas arrugas en tu cuerpo? Yo lo veo de esta manera. Esta es mi opinión personal. Cuando tú tienes, por ejemplo, cuando tú te ríes mucho, 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 la manera en que te ríes deja marcas de lo que hiciste. Si tú frunces el ceño, vas a tener unas arrugas aquí. Las arrugas que vas teniendo marcan los movimientos que son patrones de tu vida, y que dejan una imagen de lo que eres, de tus costumbres. Y Dios quiere que tengamos una vida limpia, que tengamos una vida en la que Él constantemente está allanando el camino y allanando nuestra vida para que podamos llegar a Él. Cristo quiere que su iglesia no tenga heridas, que no tenga manchas. Cristo quiere que su iglesia esté liberada del pasado, de esas arrugas que han marcado tu vida.
de ese pasado del que tenemos que ser libres y quiere rejuvenecernos. Una persona que vive en la plenitud de su mejor época de juventud es una persona que está llena de vida y que no tiene la apariencia de las arrugas que al pasar el tiempo te cansan y te avejentan. Otro punto es que la iglesia debe ser limpia de toda corrupción y contaminación. En 2 Corintios 7:1 dice que tenemos que perfeccionar nuestra santidad en el temor de Dios. Nos limpiamos de toda la contaminación, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que al estar limpios, al caminar y limpiar nuestro camino, esa santidad se vuelve parte de nuestra vida. Y déjame decirte que el proceso de santidad es algo que continúa durante toda nuestra vida, pero cada vez vamos de gloria en gloria y cada vez nos parecemos más a Él si dejamos que Él limpie, santifique nuestra vida. Otro punto de nuestros propósitos de una sanidad interior es la madurez. Una iglesia madura. Tú eres parte de la iglesia y Dios quiere que dejes de tomar lechita y que comiences a comer alimento sólido, que seas maduro y que puedas tomar esas decisiones que solo vienen de una madurez en Cristo. Tú fuiste llamado de una manera u otra a ejercitar tus dones, a ser parte de ministerios. Los ministerios que Dios dio en la tierra con los dones fueron hechos para que podamos parecernos cada vez más a Él. Y dice la Biblia, hasta llegar al varón perfecto. Si tú tienes un ministerio, no vas a poder realmente fluir en él a menos que tengas una sanidad, un nivel de sanidad que te permita madurar, que te permita crecer. Las heridas te estancan. La sanidad te quita las cadenas y que cuando eres libre te hacen tener la habilidad de avanzar, de madurar. Un cristiano maduro recibe la plenitud de Cristo. Como dije antes, vamos de gloria en gloria y empezamos a vivir lo que Jesús estableció como una vida de reino. La falta de madurez hace al hombre vulnerable para el engaño y para ser dominado por los hombres. Creo que con todo lo que vimos en las otras clases podemos darnos cuenta de que cuando estamos heridos no maduramos. Cuando estamos heridos tomamos a manera personal cosas que no deberíamos tomar de manera personal. Tomamos ofensa, somos lastimados por palabras que probablemente nadie intentó decir para lastimarnos, pero que nos afectan debido a las heridas que tenemos desde nuestro pasado. El crecimiento viene cuando podemos fluir en amor, cuando tenemos la capacidad de amar, cuando podemos hablar los unos a los otros, interactuar con amor. Cuando podemos expresar una capacidad para amar y para recibir amor. Hablamos en amor
y recibimos las palabras de otros en amor. El segundo propósito y el punto número 2, el primero fue el embellecimiento de la esposa. El punto número 2 es la unificación de la iglesia. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y cuando habitamos juntos en armonía, eso es muy claro y clave, en armonía. Cuando hay heridas no hay armonía. Y podemos entonces avanzar juntos como rey. Por eso es que nosotros tenemos como fundamento para nuestra iglesia esta clase, porque cuando nosotros comenzamos a sanar, las barreras entre nosotros comienzan a caer y podemos fluir en amor y podemos avanzar como iglesia. En Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. La edificación de la iglesia es en amor. Y pues yo quiero decirte que las partes heridas del cuerpo te incapacitan y te aíslan y no puedes fluir y no puedes crecer y puedes ser tú un tropiezo para otros que quieren crecer. En Hebreos 12:15, no está aquí en este momento, pero en Hebreos 12:15 dice que no dejemos de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura te estorba a ti para crecer y a través de ella muchos otros sean contaminados. O sea que no solamente tú no creces, sino que estorbas a otros para crecer. Qué verdades tan grandes. En la unificación de la iglesia, las paredes causadas por el miedo y el rechazo son derribadas. En la unificación de la iglesia, los miembros son capacitados para relacionarse unos con otros. En la unificación de la iglesia podemos recibir la plenitud de la cabeza y podemos estar unidos en las coyunturas por medio del amor. El amor debe fluir de un miembro a otro como un agente unificador. El pegamento entre nosotros, lo que nos une en las coyunturas es el amor. Si tú eres un brazo, tu hermano es una pierna, el otro es el otro brazo. O sea, si tú tienes la mano, tienes el antebrazo, tienes el brazo superior y el hombro, lo que hay entre una coyuntura y otra en el cuerpo de Cristo es el amor. Eso es lo que nos permite abrazar, los que nos permite trabajar, los que nos permite acariciar en amor a nuestros hermanos, lo que nos permite obrar de acuerdo a la voluntad de Dios, es el amor. Y entonces, la clave para obtener la sanidad interior, Filipenses 3:13. En Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. En la sanidad interior
esa palabra que habla aquí, olvidando ciertamente lo que queda atrás, esa palabra olvidando quiere decir no hacerle caso y que eso se vuelve algo de lo que ya para ti pasa desapercibido. O sea, que no tienes en cuenta y ya pasa desapercibido ciertamente aquello que quedó atrás. Ya no te afecta. ¿Ok? Y cómo logramos esto. ¿Cómo logramos la sanidad interior? Bueno, lo primero es el perdón. Y en las clases anteriores vimos que reconocemos que estamos heridos. Vemos todo lo que ha causado la herida. Juicios, resentimientos, dolor. Y cuando tú reconoces todo eso y sueltas las heridas, soltamos a la persona que nos hirió y nosotros somos libres. Jesús es el único que realmente puede librarte de las heridas del pasado. Jesús, déjame decirte que Él trasciende el tiempo. Vamos a Hebreos 13:8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Él es el mismo. Y yo quiero decirte que hay una verdad también muy grande. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Él fue, es y será por los siglos de los siglos. Y eso hace que Él tenga la capacidad de trascender en el tiempo e ir a esos lugares en el tiempo, en tu alma, para redimirlos. Y para que ese niño que se quedó estancado deje de estar estancado y se ponga al día con el hombre o la mujer que puede ser tú el día de hoy. Las heridas sanan cuando permitimos que su presencia entre a esos eventos del pasado. Déjame decirte que cuando reconocemos una herida, esto es muy importante, tenlo muy en cuenta. Cuando reconocemos que hay patrones en nuestra alma, en los que tenemos la evidencia de que estamos heridos, tenemos que pedirle al Señor que nos lleve al punto donde comenzó esa herida. El alma tiene la capacidad de decidir cómo se va a manejar y cómo se va a proteger el resto de su vida, y todo comienza en un punto. Y en ese punto puede que tú hayas creído una mentira. Esposos, por ejemplo, una mujer que es herida una y otra vez en sus sentimientos, de repente un día pasa algo crucial en el que dice, se acabó. Ya no voy a permitir que esto me lastime más. Y se crea una escama en el corazón. Y de repente ves que esa persona comienza a convertirse en una persona insensible, porque forró su corazón con una escama que para defenderse del dolor. Cuando eres niño, de repente algo dice tu padre o algo dice tu madre acerca de ti, o algo te dicen tus compañeros de la escuela, donde tú tomas decisión o crees una mentira. Cuando te dicen eres un bueno para nada, de nada te sirve esto, o nunca vas a lograr esto. En el momento en que es el recuerdo
aquel recuerdo, ese momento donde tú lo adoptaste como una verdad, aunque es mentira, ese es el momento, el punto en tu vida a donde tenemos que invitar a Jesús a que te saque de ese lugar, a que todas las mentiras que creíste en ese lugar, en ese momento, que marcaron tu vida de ahí en adelante, sean sanados, sean borradas esas mentiras. Dios, Jesús tiene poder para ir a esos lugares y redimirte, sacarte de ese lugar donde te quedaste encarcelado, porque esa es la verdad. Por eso dice Isaías 61, para liberar a los encarcelados de sus prisiones, porque entramos a prisiones en el alma donde creemos mentiras y nos estancamos ahí. Las heridas sanan cuando permitimos que Él entre a esos lugares. El rechazo y la soledad son causados por esas heridas del pasado y desaparecen cuando Él entra en amor a esos lugares donde te sentiste rechazado, no aceptado, rebajado, avergonzado, no deseado. El Señor puede ir a ese lugar, tomarte en tus brazos y traerte de regreso a su corazón y a su amor y a tu diseño original. Qué maravilloso, ¿verdad? Ahora ten en cuenta esto. Quien te haya dicho que tienes que olvidar para sanar, te ha engañado. La sanidad interior no te da un lavado de cerebro. No olvidas lo que ha pasado, sino que la sanidad interior te quita el efecto de sufrimiento y de mentira de esos recuerdos y de esos patrones que tuviste en el pasado. De esos recuerdos se vuelven como una cicatriz que sana. Puede que pues tú veas la marca y veas la cicatriz, pero no te duele y no te afecta y puedes moverte. Porque yo, por ejemplo, aquí tengo una cicatriz, creo que no se nota mucho, donde tuve un día un quiste, me operaron, cuando tenía el quiste me lastimaba y hacía un movimiento y me dolía y agarraba, trataba de cargar cosas y me dolían, pero cuando me operaron, lo que causaba el dolor se fue. Me quedó la cicatriz de la operación, sí. Tuvieron que extirparlo y volverme a cerrar. Pero ¿saben qué? Ya puedo moverme, ya no me duele. Sí está la cicatriz. Eso me recuerda que hubo un quiste un día, pero no me duele. Y puedo moverme, puedo agarrar, ya el dolor no está. Eso es lo que pasa con los recuerdos de las cosas que nos hirieron cuando sanamos. La meta de la sanidad interior es tu paz, ese shalom. El significado de la palabra shalom no es solamente paz, sino esa paz implica que no hay nada roto ni nada te falta. ¿Sí? No hay nada roto ya más, Dios lo ha sanado y nada te falta porque todo lo tienes en Cristo. Dice en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo tus pies. Romanos 16:20, el Dios de paz, la paz que adquiere tu alma, pisa a la serpiente en la cabeza. Tienes una gran victoria cuando puedes caminar en el propósito para el que Dios te mandó a la tierra. Y tienes paz contigo mismo, contigo misma. Tienes paz con las personas a tu alrededor porque ya no te afecta ni te lastima las reacciones de los demás. Y tienes paz con Dios porque entonces crees lo que dice su palabra, vives lo que dice su palabra y te identificas.
abrazas lo que Él dice de ti. ¿Cuál es la sustancia de la sanidad interior? Pues primero, como dije antes, es invitar al Señor, la presencia del Señor a la experiencia. Si tú continúas con tu vida tratando de decir, como un árbol que es podado de sus ramitas, hoy no me voy a sentir mal y me hago el propósito de no sentirme mal. Y estás podando una ramita y mentalmente tú quieres convencerte de que lo que pase no te va a hacer daño, pero como no has tratado la raíz, al día siguiente vuelves al punto cero. Pero cuando invitas a Jesús a llevarte a los lugares de raíz y a llevarte al origen de tus heridas para sanarlas, entonces no sufres solo. Dios entra a redimir. Cuando la persona sufre sola, vienen como producto rechazo, soledad e inseguridad, ¿sí? Es lo contrario de la escritura que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Cristo no puedes nada. Es todo lo contrario. Y acabas sintiéndote solo, rechazado e inseguro. Jesús vino a liberar a los cautivos, ¿sí? Y a los quebrantados de corazón. Isaías 61. Entonces, si Él entra a esos lugares, tienes liberación segura. Pero tiene que entrar de verdad. No pasar de largo. No dejes que pase de largo. Tienes que invitar el amor del Señor a la experiencia. Es necesario que cuando entres a esos recuerdos que te hicieron daño, invites al Señor Jesús a borrar el sufrimiento con su amor. Él puede ir a esos lugares y, por ejemplo, si tú te das cuenta de que fuiste un embarazo inesperado, que en lugar de decir gloria a Dios, tus papás dijeron oh no, ese sentimiento de rechazo que tú sentiste en el vientre, Jesús puede entrar a ese momento de sufrimiento y derramar ese ungüento de su amor para que te sientas deseado y amado. Porque el amor es más fuerte que el dolor. Su amor es más poderoso que todo el dolor. La sanidad se efectúa o se lleva a cabo cuando tú involucras al Señor Jesús con su amor en la experiencia. ¿Cuáles son los pasos para sanidad? Bueno, aquí nos da algunas, nos da unas maneras de hacerlo, pero yo quiero agregar lo que dije en la clase anterior. Primero que nada, punto número 1, reconoce que estás herido. Si no reconoces que eres herido, no vas nunca a sanar de nada. Segundo, reconoce los patrones que tienes en tu vida que son la evidencia de una herida. Ten la humildad de reconocer, tengo estos patrones. Cada vez que dice alguien esto, me ofende. O cada vez que estoy en un ambiente así, me siento triste. O cada vez que estoy en un lugar así, me pongo nervioso. O
o no sé, diferentes patrones, o cada vez que veo a esta persona me siento enojado, o cada vez que me dicen esta palabra me salgo de control. Reconoce cuáles son los patrones, ¿sí? Y entonces pídele al Señor que te lleve al momento en que la herida comenzó a marcar esa dirección en tu vida. Después, reconoce el resentimiento y los juicios que hay en tu corazón debido a esa herida hacia la persona que te hirió. Sean otros o a veces Dios mismo, porque muchas veces hemos culpado a Dios. Y déjame decirte que al tú reconocer quién te hirió y perdonas, te liberas de esa persona. Ahora, cuando tú culpas a Dios, Dios nunca se va a tener la culpa de nada. Pero hay veces que tú tienes que, antes de poder hacer otra cosa, decir, te perdono Dios, no porque Él se tenga la culpa, sino porque tú necesitas escucharte a ti mismo o a ti misma decirlo. Y cuando lo dices, se libera una barrera. Y entonces le pides perdón por haberlo culpado, porque entonces ya te puedes dar cuenta que Él no se tuvo la culpa de nada. Él siempre es amor y restauración. Nunca viene a herirnos. Y entonces perdonamos a la persona que nos hirió. Soltamos el resentimiento. Pedimos perdón por nuestros juicios y nuestros resentimientos. Renunciamos a ellos. Soltamos a la persona. Después la bendecimos. Después, como esas situaciones son un semillero de derechos legales, de espíritus que nos oprimen para que sigamos cayendo en la misma ofensa y en el mismo pecado, entonces, al quitar nosotros el terreno en el que esos espíritus se paraban, podemos decir espíritu de rechazo, espíritu de temor, espíritu de soberbia, espíritu de lo que sea que haya causado esas heridas, o el de la opresión, el tipo de opresión que tú estés recibiendo. Tú le dices a ese espíritu, te vas de mi vida, ya no tienes parte ni suerte, te quito el derecho legal. Bueno, ese es en mi experiencia y en lo que yo he estudiado y he operado, el verdadero proceso de sanidad. Y entonces tú recibes la paz, recibes el poder del Espíritu de Dios y le pides al Señor que ministre a tu alma lo opuesto a las mentiras que habías creído. Si tú creías que no valías para nada, si tú creías que eras insuficiente, si tú creías que nada de lo que hacías era suficiente, si tú creías que Dios no te podía perdonar, todas esas mentiras tienen que ser respaldadas reemplazadas por la verdad. Y eso solo lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Y empieza a buscar en la palabra de Dios la verdad que es opuesta a las mentiras que creías. Si tú te sentías rechazado, busca escrituras que hablan de cómo Dios te acepta. Si te sentías que no eras amado, empieza a buscar todas las escrituras acerca del amor de Dios. Si tuviste un problema con separación, con divorcio, empieza a buscar las escrituras del poder del pacto. Dios tiene la verdad que destruye todas las mentiras y esa verdad está en su palabra. Ahora, siguiendo lo que dice el libro de Carol Thompson de Poseer la Tierra, primero te dice, escucha, localiza tus problemas. Haz una distinción entre los problemas o los frutos superficiales. Los problemas superficiales son los frutos, los patrones que realmente no son el problema está en la raíz que causa esos frutos. Si tú eres una persona enojona,
El problema no es tu enojo, el problema es lo que causó el enojo en un lugar en tu vida. Si tú eres una persona que todo lo toma personal y que por todo llora, el problema no es que llores, el problema es lo que causó desde hace tiempo que tú sintieras ese dolor cada vez que alguien dice o hace ciertas cosas. Los problemas superficiales envuelven un incidente que está lleno de culpabilidad, de miedo, de que algo te ofendió, etc. O sea, eso es lo que sientes, vaya, ¿sí? Los sentimientos no son ni buenos ni malos, sino son la evidencia de una raíz que está en algún lugar en tu vida. Si tú te sientes enojado, si tú te sientes triste, si tú te sientes deprimido, si tú te sientes melancólico, eso no es el problema. El problema es lo que lo causa, la raíz que un día comenzó a hacerte sentir de esta manera regularmente. Los problemas que tienen raíces envuelven muchos recuerdos, o sea, es algo que es un patrón que sucede una y otra vez y que todo esto es nada más que la evidencia de una raíz. Entonces, suelta el pasado por medio del perdón y el arrepentimiento, como dije hace un momento, permitiendo que Jesús camine a través de tu pasado. Hazte como un niño. Trata de ver esos lugares donde no tienes esa fe como un niño. Esos lugares donde te es difícil creerle a Dios, reconócelos, porque los niños todo le creen a Él. Los niños creen todo lo que les decimos. Si tú eres incrédulo con Jesús y que eres incrédulo con Dios, busca esos lugares donde se rompió esa inocencia y esa credulidad. Busca ayuda, que otros puedan ministrarte y orar por ti. Hay poder cuando oran dos o más, y eso está en Mateo 18, 19, donde dice que cuando dos o más están presentes en su nombre, ahí está Él. Permite que Dios haga uso de tu imaginación, que te lleve a ese recuerdo, ¿sí? Puede que de repente te venga un recuerdo que dices, wow, no me acordaba de esto. Deja que el Señor use tu cerebro y que traiga los recuerdos a tu mente, porque esos recuerdos pueden ser clave. Recuerda que Él ya sufrió y ya pagó el precio, y sí es posible tu sanidad. Eso está en 1 de Pedro 2:24. Rompe las ataduras de Satanás. Como te dije hace rato, Satanás está pegado a las raíces de mentira que hay en tu vida. Su presencia y su poder tiene que desaparecer. Si tú quitas las raíces, ya no tiene dónde pararse. Entonces, para terminar, la sanidad interior no consiste en una introspección y un análisis para desenterrar la basura del pasado, sino que tú ves en el presente los patrones, y esos patrones son los que te indican que hay una raíz en el pasado. Tú no nada más vas a ver qué encuentras, sino ves el presente y dices, ok, del presente puedo ir a buscar de dónde se origina. No sistematices la obra del Espíritu Santo, porque no hay fórmulas, ¿ok? Lo que es verdad para ti puede ser diferente para otras personas. Si tú escuchas que alguien sanó de una forma, o que alguien que tenía este problema sanó de esta forma, no des por hecho que la misma raíz de esa persona es la raíz de tu vida. Tú tienes que ir a tus propios recuerdos, tú tienes que ir a tu propia vida
porque en tu propia vida y en tus propios recuerdos están las raíces de tus heridas. No vayas a hacer un trabajo de introspección como dije hace rato. El Señor es el que sabe exactamente a dónde tienes que ir. Puedes matarte en tiempo y esfuerzo para buscar algo que el Señor te puede mostrar con una simple oración para pedirle que Él te lo muestre, y Él te va a llevar exactamente a donde tienes que ir, sin que tú pierdas el tiempo yendo por aquí y por allá. El ministerio de la sanidad interior le pertenece al Señor y debemos estar sensibles a la obra que Él lleva a cabo. ¿Ok? La obra es de Él y Él tiene sus tiempos. En su misericordia no nos muestra todas las heridas de nuestra vida en una administración. Él nos va llevando de una a otra en diferentes temporadas de nuestra vida, porque de otra manera no lo podríamos soportar. Así que no te aceleres, deja que el Señor lo haga. Si tú estás ministrando a alguien, orando por alguien por esto, no empujes ni presiones. La persona necesita tener una fe suficiente, la humildad suficiente, el tiempo correcto para enfrentar la realidad de un recuerdo doloroso. ¿Ok? No lo forces. Entonces, hay algo que quiero hacer hincapié y es esto, que es vital que cuando se ministra la sanidad interior a una persona, debe ser el Espíritu Santo el que guíe la sesión. La unción del Espíritu Santo es la que nos habla, la que nos da palabra, la que nos trae el recuerdo para ir al lugar en que vamos a ser libres. Si traemos a la luz cosas que la persona no está lista para confrontar, podemos causar que la persona se cierre y podemos acabar haciendo más daño, porque si el Señor quería ir a un lado y sanar una cosa y nos vamos a otro lado y la persona se cierra, ya no se pudo hacer nada. Entonces, piénsalo. Si tú estás ministrando, no forces a nadie. Deja que el Señor sea el que dirija. No hay fórmulas. Lo que funcionó para una persona. ¿Tú puedes aprender estos conceptos? Sí. ¿Pueden servirte de base? Sí. Pero lo que sucedió en la vida de una persona es muy independiente de lo que pudo haber sucedido en la vida de otra. Y muchas veces el Señor usa este conocimiento de lo que estamos aprendiendo de base y desde esa plataforma nos lleva a la realidad de la vida de las diferentes personas. Ninguna persona es exactamente igual. Entonces, tenlo en cuenta y recuerda, la sanidad viene de Dios. La sanidad es posible y la sanidad es vital para tu madurez y el crecimiento de tu vida como hijo o hija de Dios y para el avance del reino en la tierra y para la purificación de su iglesia. Tú eres la iglesia. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, por esta enseñanza. Y te pedimos, Señor, que las personas que han escuchado esta clase no solamente la escuchen, sino que vayan a esos lugares de sus propias vidas
y puedan aplicarlo, porque no somos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Y Padre, yo te pido que vayas a esos lugares de las vidas de las personas que han estado estudiando esta clase y les muestres los patrones, les muestres las raíces y los lleves a ese lugar de sanidad. Muéstrales, Señor, y dales la sabiduría y la humildad para buscar ayuda y que sean ministrados por las autoridades de tu iglesia. Aquellas personas que tú has puesto en tu casa para ministrar y para ser vehículos de tu sanidad. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase.